Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos Radio Escucha. Como cada jueves a las 9 de la mañana, es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares. Estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, en vivo y a todo color. Y recuerden, como siempre, nos pueden enviar sus sugerencias, sus preguntas, sus comentarios a través de mensaje de texto al número 442-330-1238, 442-330-1238, o si lo prefieren, llamarnos a cabina al teléfono 238-5111 o en mi cuenta de Twitter, que es @maresurrutia. Con mucho gusto estaremos atendiendo esas preguntas, esas sugerencias, esos comentarios que forman parte de nuestras reflexiones. Y la de hoy tiene que ver con una ley fundamental que rige al universo. Recordemos que estamos reflexionando sobre las leyes que rigen la naturaleza humana, esas reglas del juego de nuestra naturaleza que en la medida en que conozcamos e implementemos en nuestras vidas ordinarias, podremos esperar que se den consecuencias positivas, consecuencias favorables en nuestras vidas. De lo contrario, si optamos por hacer caso omiso de sus planteamientos, si elegimos no vivir de acuerdo a sus exigencias, entonces cabría esperar que se den resultados negativos en nuestras vidas, en el ámbito de la salud, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito inclusive hasta financiero. Y la que vamos a considerar el día de hoy, pues constituye el centro de todas las leyes del universo. Y antes de describir su planteamiento, pues me gustaría que comenzáramos la reflexión considerando qué es lo que suele haber detrás de muchas de las pautas, de muchos de los comportamientos negativos y destructivos de las personas. Es decir, ¿qué suele haber detrás de una vida llena de resentimiento, de una vida que se caracteriza por la inseguridad, tal vez? ¿Qué suele haber detrás de un pobre concepto de uno mismo? ¿Qué suele haber detrás inclusive hasta de enfermedades que pueden estarnos afectando tanto fisiológicamente como neurológicamente? ¿Qué hay detrás del deterioro y destrozo de relaciones importantes tanto en el ámbito personal como en el familiar, como en el profesional y social inclusive? ¿Qué suele haber detrás de muchas formas de proceder que, si bien en el mejor de los escenarios son imprecisas, en el peor de los escenarios pueden ser completamente negativas y destructivas? Bueno, pues precisamente detrás de todo eso, en una mayor o menor escala, en una mayor o menor medida, se suele encontrar una falta de amor. Y es precisamente el tema central de nuestra reflexión del día de hoy, y es el tema central de las reflexiones que hemos hecho en torno a las leyes que rigen a nuestra naturaleza humana. Es la ley del amor. Y es una ley que hay que considerar en su justa dimensión, porque se suele el tema del amor reducir a mera experiencia emocional, a mero romanticismo, y vamos a considerarlo hoy con más detenimiento, pues es mucho más que eso. El amor constituye la fuerza creadora del ser humano. Si no ama algo, si no está contemplando una acción o la realización de algún tipo de proceso bajo el esquema del amor, entonces veremos que una de dos: o simplemente no lo va a realizar, o lo realizará mal, o lo realizará generándose consecuencias nefastas para sí mismo y para los demás. De ahí la importancia de la ley que consideremos el día de hoy, cuánto de los destrozos que experimentamos en diversos ámbitos de nuestras vidas tienen su causa, tienen su origen en la falta de amor. Y como lo vamos a considerar también hoy, y comenzando por la falta de amor a uno mismo, que si bien no hay que confundir con el egocentrismo, con el narcisismo, sí hay que tener bien en claro que muchas veces
el estatus en el que nos encontramos, el tipo de resultados que caracterizan nuestra vida presente, tienen su raíz en la forma en que nos apreciamos o menospreciamos a nosotros mismos. Y ni qué decir que si no sabemos amarnos a nosotros mismos, pues realmente nuestra capacidad para amar a otras personas estará bastante limitada, si es que es posible que exista. El comienzo del amor es la aceptación. Yo empiezo a amar cuando decido que las cosas no tienen por qué ser necesariamente como a mí me gustaría que fueran. Cuando determino que las personas no necesariamente tienen que comportarse como yo pienso, sin caer en el extremo de una tolerancia indolente, de una tolerancia que en realidad se convierte en indiferencia, sino que tenga que ver precisamente con uno de los principios que están más asociados a la experiencia del amar y del amor, que es el del respeto. Es decir, si yo no me planteo como primer paso en la relación conmigo mismo y en la relación con el resto de la realidad, el respetarme y el respetarla, no puedo plantearme seriamente llegar a ponerme en sintonía con la experiencia de abundancia en mi vida. Es decir, la abundancia o la escasez como experiencias cotidianas y definitorias de una experiencia de vida tienen que ver en su raíz más profunda con nuestra capacidad para amarnos y para amar a los demás. Entonces, la primera exigencia de esta ley tan importante tiene que ver con nuestra disposición para dejar de juzgarnos. Y esto es algo fundamental porque de ordinario ya juzgamos sin darnos cuenta. Ya estamos disponiéndonos a etiquetar a los demás y por supuesto también nosotros ya estamos autoetiquetados como derivada de la etiquetación de la que fuimos objeto por parte de nuestros padres, por parte de nuestros maestros, por parte de aquellas personas adultas que fueron relevantes en nuestras vidas. Así que vamos a considerar esta ley primordial bajo el enfoque de 3 rasgos que la caracterizan a la experiencia del amar. El primer rasgo es precisamente el de aceptar sin juzgar. El segundo rasgo es el de desarrollar la capacidad de prestar atención y finalmente el tercer rasgo es nuestra disposición a servir. En otras palabras, amar implica estas 3 cosas básicas como disposición fundamental de nuestra parte. La primera, la disposición a aceptar sin juzgar. La segunda, la disposición de prestar atención a los demás y a sus asuntos y temas. Y tercero, la disposición a servir, a ser útiles a los demás. Así que consideremos despacio, con calma, con profundidad estos 3 rasgos, porque son los que van a definir en su nivel más profundo una experiencia de vida llena de sentido y significado, o, por el contrario, una experiencia de vida absurda, vacía, hueca. Entonces comencemos por el primer rasgo, el no juzgar. Hay que tomar en cuenta que generalmente cuando se presentan juicios en las relaciones suele haber una experiencia de tensión. Suele promoverse el desequilibrio en nuestra persona y en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque el juicio, la mayoría de las veces, suele ser injusto y suele ser parcial. ¿Y esto qué significa? Ya en alguna reflexión anterior consideramos la importancia de tener claro y presente que nuestra percepción de un aspecto de la realidad o la percepción de cualquier situación en nuestras vidas de ordinario suele ser incompleta. Y decíamos que la esencia de la postura humilde frente a la vida tiene que ver precisamente con el reconocimiento de que mi percepción sobre una situación, sobre una persona, puede estar equivocada porque de entrada suele ser una experiencia parcial. Yo no puedo pretender
que con mi percepción de las cosas estoy abarcando toda la realidad de lo que sucede. Eso es simplemente imposible. Es tanto como pretender que un mapa me pueda describir todo el territorio existente en la Tierra. Sabemos bien que un mapa tiene sus limitaciones para describir hasta cierta parte del territorio. No puede abarcar más allá de sus propias limitaciones el mapa para describir el territorio. Y en ese sentido tendríamos que ser más humildes y sensatos cuando juzguemos a alguien, porque solo estamos percibiendo una parte de su realidad, tanto temporal como espacial. Es decir, nosotros no sabemos todo por lo que está atravesando esa persona, no conocemos seguramente toda su biografía, no conocemos qué está experimentando en definitiva. Podemos hacernos una idea basándonos en lo que hace, tal vez basándonos en lo que dice, basándonos en su manera de proceder, pero siempre considerando que nuestra percepción será limitada al contemplar su forma de proceder. De lo contrario, tenderemos a ser dogmáticos en nuestras apreciaciones, tenderemos a ser radicales en nuestras consideraciones sobre los demás, y pues por supuesto que eso implica un gran riesgo de equivocarnos. Nuestro margen de error es enorme cuando pensamos que lo que estamos percibiendo describe la totalidad de una situación o de una personalidad específicas. Y no es así, porque no hay modo de que sea así. Yo solo puedo percibir una porción de lo que sucede, pero además, en el caso humano, no solo puedo percibir una porción de lo que está experimentando la otra persona, sino que además la estaré traduciendo a mi propia experiencia. ¿Eso qué significa? Que no solo es parcial mi punto de vista sobre los demás, sino que además se tratará de un punto de vista distorsionado. ¿Por qué? Porque lo estaré filtrando con mis propias experiencias, con mis propias valoraciones y con mis propias preferencias, y en ese sentido estoy creando una opinión desde mi experiencia de la vida, cuando, si fuera objetivo, si fuera honesto, tendría que esmerarme en crearme esa experiencia desde la perspectiva de la otra persona. El famoso ponernos en los zapatos de la otra persona tiene que ver con este principio fundamental. Eso no significa que siempre tenga que estar de acuerdo con lo que hacen los demás, con lo que dicen los demás o con la forma de pensar de los demás. No, porque no sería ni posible ni deseable. Cada quien tiene su propia identidad, cada quien tiene su propia estructura de valores, su propia escala de valores y su propia estructura de creencias. Pero sí es fundamental tomar en cuenta que si no partimos de la premisa de que cometemos una gran injusticia la mayoría de las veces cuando juzgamos a alguien, no podremos aspirar a relaciones que sean realmente enriquecedoras en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque siempre estaremos o cuidándonos las espaldas de los juicios que otros nos puedan hacer, o los demás tenderán a cuidarse sus espaldas de los juicios que yo pueda generar con respecto a sus vidas, con respecto a sus personas. Y verdad que es muy característico de las relaciones de nuestros días que haya esa tensión, que haya ese estrés, porque no sabes qué de lo que puedas decir, qué de tu manera de proceder, pues pueda generar una reacción negativa de la otra persona, y también tú no sabes qué de tu propia forma de proceder pueda estar realmente equivocada. Aquí, por eso, el tema de la comunicación, el tema de la convivencia, el tema de la negociación suelen ser temas fundamentales para nuestras relaciones, y ya habrá ocasión de reflexionar sobre ellos en otra ocasión. Pero aquí, como principio de amor, es fundamental el que dejemos de pretender que los demás sean una especie de copia al carbón de nuestra propia manera de pensar, de sentir y de proceder. Porque en el fondo eso es lo que nos termina sucediendo en la práctica. Estamos pretendiendo que los demás piensen de acuerdo a nuestros propios criterios, que los demás se sientan como nosotros experimentamos la realidad y que los demás hagan las cosas de la forma en que las haríamos nosotros.
Bueno, ese es un principio de invasión muy negativo en nuestras relaciones, que además va en contra de la naturaleza humana, que ya hemos también reflexionado en otras ocasiones, es esencialmente una naturaleza libre. Entonces, por eso el respeto está tan asociado en un primer término con esta disposición a no juzgar. ¿Por qué? Porque si yo realmente quiero crear un puente de comunicación y una cercanía con la otra persona, lo primero que tengo que hacer es respetarla. Puedo externarle mi desacuerdo respecto a planteamientos que haga, respecto a formas de comportarse, pero no puedo agredirla por no estar de acuerdo. No puedo hacerla sentir menos por no coincidir con mis propios criterios de valoración. No puedo pensar que soy mejor que esa persona o que me encuentro en un nivel superior a ella simplemente porque no hay concordancia de criterios. Y mientras esa persona no se sienta aceptada por mí, jamás se abrirá a lo que yo tenga que aportarle y ofrecerle en la vida. Y esto es fundamental y lo consideraremos un poco más adelante con mayor detenimiento. Pero aquí la premisa entonces es, tengo que aprender a no juzgar, y eso nos incluye a nosotros mismos, amigas, amigos míos, porque nosotros mismos somos nuestras primeras víctimas de los juicios de otros que hemos hecho nuestros y a través de los cuales pretendemos describirnos, pretendemos definirnos, pretendemos conceptualizarnos. Es decir, al día de hoy, la idea que tenemos de nosotros mismos muy probablemente sea la idea que otros en el pasado tuvieron de nosotros mismos. Pero tendríamos que autodefinirnos, tendríamos que identificar cuál es nuestra esencia. Y para ello tenemos que arrancarnos de nuestra mente las ideas, las etiquetas, los conceptos y los calificativos que otros emplearon en el pasado para describirnos. ¿Por qué? Porque no somos nuestro pasado. No somos lo que hicimos. Mucho menos somos lo que otros dijeron de nosotros. Somos lo que el día de hoy decidamos ser. Y para ponernos en una situación completamente libre y objetiva para redefinirnos y determinar a partir de hoy quiénes y cómo queremos ser, necesitamos, insisto, arrancarnos, y es un proceso que puede ser doloroso y a la vez fundamental, arrancarnos esas etiquetas, muchas de ellas injustas, otras distorsionadas, pero siempre parciales, que nos pusieron nuestros antepasados. No es verdad que yo sea necesariamente como me describieron de niño. Y en todo caso vamos a suponer que realmente lo haya sido. Hoy tengo la opción de dejar de serlo. Es decir, la opinión que se hicieron de nosotros en el pasado es algo que podemos cambiar ya en el presente, en caso de que se tratara de opiniones fundamentadas en la realidad. Es decir, si yo tengo la idea de que soy una persona huraña, a lo mejor sí lo soy. Pero lo importante es que hoy puedo decidir dejar de serlo. ¿Por qué? Porque mi pasado no tiene por qué seguir determinando mi presente. Solo le sucede eso a las personas que por ignorancia o por comodidad no han decidido lo contrario. Por eso hay que tener mucho cuidado con juzgarnos cuando nos equivoquemos, con juzgarnos cuando nos sintamos mal, con juzgarnos cuando las cosas no salen como esperaríamos que salieran, porque cada vez que nos juzguemos estaremos invocando un tipo de realidad que, curiosamente, al resistirnos a ella, vamos a seguir prolongando como experiencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquello en lo que centras tu atención crece. Y una manera de centrar nuestra atención en lo negativo de nuestra personalidad o en lo negativo de los demás o en lo negativo de la experiencia de vida es a través del juicio.
Porque dijéramos, bueno, vamos a hacer un pacto de solidaridad a partir de ahora y todos vamos a juzgarnos positivamente unos a otros. Y entonces te voy a etiquetar de una manera positiva a partir de hoy. Me voy a fijar en tus rasgos característicos que sean positivos, que sean atractivos, que sean agradables. Y a partir de ahí voy a ayudarte a generar una nueva identidad que se centre y surja y parta de lo mejor de ti. En vez de, como hasta ahorita seguramente ha estado sucediendo, se genere esa identidad desde lo peor de cada uno de nosotros. Porque tampoco vamos a negar que tenemos debilidades, que cometemos errores. Pero aquí el punto es que ¿por qué construir y definir nuestra personalidad desde esos errores? Desde esas debilidades. ¿Verdad que es absurdo? ¿Verdad que cuando lo contemplamos con perspectiva nos damos cuenta de que no tiene ningún sentido que construyamos nuestro destino con el material inservible, con el material basura de nuestras propias etiquetas personales, de nuestros propios juicios destructivos? Por eso es muy importante que comencemos por amarnos y, si fuera el caso, perdonarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido, pues, está Louise Hay, maravillosa autora de un excelente libro que se llama Tú puedes sanar tu vida, describe un ejercicio muy importante que nos va a permitir generar una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos, y ella sugiere, y además lo hace recurrentemente en sus talleres, en sus seminarios, sugiere que nos veamos al espejo y que cada vez que lo hagamos, nos veamos a los ojos. Primer punto. Fíjense qué interesante la observación de Luis. Generalmente cuando nos vemos al espejo, vemos nuestro cabello, vemos cómo está más o menos nuestro rostro, pero no nos vemos a los ojos. Y cuando intentamos conscientemente hacerlo, difícilmente podemos sostenernos la mirada a nosotros mismos. Qué interesante, ¿no? Es como si al tratar de sostenernos la mirada a nosotros mismos frente al espejo, no pudiéramos hacerlo porque tuviéramos una especie de vergüenza hacia nosotros mismos. Tal vez porque no nos gustamos, tal vez porque no estamos de acuerdo en realidad con esa personalidad que hemos permitido que se desarrolle y a través de la cual nos identifiquen los demás, tal vez porque tengamos serios pendientes de nosotros con nosotros mismos. Tal vez recuerden y hayan visto alguna película maravillosa, por cierto, que se llama Mi encuentro conmigo, con este actorazo que es Bruce Willis, y precisamente habla de eso, habla de cómo pues un empresario exitoso en sus 40s pues empieza a caer en la cuenta de que no le ha cumplido sus sueños a su niño, las promesas que se hizo de niño, y en ese sentido tiene un adeudo consigo mismo. Y de este adeudo y de cómo relacionarnos mejor con nosotros mismos profundizaremos después de este corte. No se vayan.